graba? Sí. Muy buenos días, bienvenidos. Desde hace un tiempo se empezó a instalar un tema el 9 de julio que quedó en el tiempo y ahora afloró a la luz de un hecho muy triste, que fue un incendio en una nave del ferrocarril por parte de la Sociedad de Arquitectos, la preservación del patrimonio arquitectónico del 9 de julio, que hay mucho y rico, dicho sea de paso. Bueno, ustedes saben que a pocas horas de ese suceso hablamos con un integrante también de la Sociedad de Arquitectos y sobre todo a nivel distrital o regional, como Martín Banchero. Bueno, vamos a hablar con el presidente a nivel distrito 9 de julio, Maximiliano Núñez Nani, con el secretario, con Walter Torres, y uno de los integrantes precisamente de la comisión directiva, Ariel Potente. Bueno, tres arquitectos con trayectoria, con reconocimiento, que uno puede observar permanentemente sus trabajos, y que hacen a la estética constante de lo que después cuando uno camina por la ciudad observa y dice, che, qué lindo esto, qué lindo lo otro, y lo comparte con sus amigos. Bueno, vamos a empezar con el presidente. Maximiliano, bueno, no solo bienvenido, sino también aflora otra vez la importancia, que ustedes lo han hecho en una nota, la importancia de la preservación de este patrimonio arquitectónico tan rico y tan valioso. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Sí, desde la Sociedad de Arquitectos siempre se ha trabajado a lo largo de los años por la preservación del patrimonio. Siempre fue un punto importante a trabajar y a cuidar. Particularmente el espacio de la estación de tren siempre fue un punto muy fuerte en el que se ha hecho mucho hincapié. Por la importancia que tiene el tren y porque significa hoy en día una barrera, la cual divide Ciudad Nueva de 9 de julio, y siempre los trabajos que se han realizado, propuestas o estudios o análisis, apuntaban a que esa barrera se convierta en un nexo que unifique de una buena vez por todas ambas partes de la ciudad, las cuales hoy están, la cual ciudad hoy está partida en dos. Se han realizado propuestas, las cuales, bueno, por distintas cuestiones no se han podido ejecutar, porque, bueno, la municipalidad dice que a ellos no les corresponde, que los terrenos son federales, las empresas que tienen los terrenos dicen que no se pueden intervenir, y bueno, y a lo largo del tiempo eso fue quedando en la nada, sin dejar de seguir trabajando, pero bueno, todo siempre va quedando en la nada, lo que deriva en el abandono del lugar, el abandono de la infraestructura y de los edificios, y en malos usos también, y eso es lo que, bueno, tiene como consecuencia este incendio del galpón del ferrocarril. Walter, la pregunta es, vos constantemente como arquitecto recorres la ciudad distinta de cualquier otro vecino, incluidos los periodistas que vamos mirando otras particularidades. Ese daño del galpón, ¿qué significó en todo este contexto que acaba de escribir Maximiliano y de la estética de la ciudad? Bueno, buenos días. En sí está bueno recalcar esto de que uno es ciudadano. Yo soy nacido acá, me crié caminando por esos lugares, precisamente soy del barrio de esos galpones, pero ya con una mirada profesional y con lo que venimos trabajando ya hace un tiempo, vemos en esto como si fuera un síntoma de una desatención que no tiene que ver solamente con este hecho de que hayamos perdido es decir, algo invalorable para la cultura nuevejuliense, sino que también hablamos de otro montón de edificios que también fueron impactados y borrados de la memoria colectiva por otro tipo de acción que tiene que ver con especulaciones hasta a nivel de vivienda multifamiliar. Entonces todo este fenómeno nos viene dando como quien dice el panorama de que hay que exigir legislación con fuerza de ley precisamente para proteger nuestro patrimonio. Hay que tener en cuenta que
repito esto y soy reiterativo, la ciudad es el producto colectivo más complejo que el ser humano haya desarrollado en toda su historia. Esta no es una frase mía, no es una observación mía tampoco, es algo que está escrito y es algo que nadie lo puede refutar porque en la ciudad pasa todo. La ciudad es nuestra, la hacemos nosotros, es un producto colectivo porque tiene hasta la semilla de nuestro nacimiento en la ciudad. Entonces, hoy por hoy valorarla como tal es también tomar cartas en el asunto. Por esto la nota que nosotros hacemos no es precisamente una llamada de atención hacia la inacción municipal o hacia la inacción institucional. Está dirigida también al Consejo Deliberante, está dirigida también al ciudadano común para exigir a los conductores, sea de la bandera política que va a venir, que estuvo y que fue, una mirada distinta, una sensibilidad distinta sobre lo que es nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio somos nosotros, como ciudadanos primero, como profesionales después, en todas sus ramas. Cada profesional en su rama tiene una manera de vivir la ciudad y eso hace al urbanismo. Y el urbanismo hoy por hoy necesita una actitud sostenida en el tiempo para tener el respeto que se debe y a la vez necesita algo para darle al profesional que trabaja con el urbanismo la herramienta necesaria para poder plantarse ante el avance de alguna mala intención que tenga que ver con borrar cosas de nuestra historia. Entonces hay que legislar, hay que poner el grano de arena porque esto tiene que venir necesariamente de abajo, desde la raíz educativa, para tomar conciencia de lo que significa nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y hablamos siempre, en algunos momentos se ha charlado de la ciudad nueva como un suburbio, y en realidad precisamente hoy está así, pero no porque estuviera en decadencia o porque estuviera, al contrario, es un sector de la ciudad que es floreciente, pero sigue siendo una suburbe de 9 de julio, reconocida como una entidad aparte, cuanto debería ser una ciudad única. Y esto de coser 9 de julio con ese crecimiento es objetivo constante de la Sociedad de Arquitectos, tanto del Colegio de Arquitectos a través del Instituto de Estudios Urbanos. Ha hecho bastantes propuestas, que se han presentado en el municipio, se han presentado en los medios, hasta incluso se han difundido como trabajos puntuales que se han hecho también en otras ciudades, y son ejemplos de que hay ideas, hay iniciativa, pero por lo que se ve no están cayendo en el contexto ejecutivo preciso, o por lo menos no denota la actitud ejecutiva de lo que se tira, porque no somos la única institución que tiene intenciones sobre edificios vacantes sobre el 9 de julio. Hoy por hoy el Consejo Escolar está teniendo la necesidad de poder reubicarse en algún lugar por una cuestión de que se terminan los contratos, y la verdad que estaría bueno contar con las infraestructuras vacantes, caso por ejemplo La Trocha, que es un tema que nunca fue abordado de manera correcta, y poder contar con una infraestructura de esa característica. Digo La Trocha como digo cualquier otra infraestructura vacante que haya en 9 de julio, es decir, hay mucho, y que la puesta en valor y que vuelva a la refuncionalización es precisamente volver a afianzar nuestra imagen histórica, nuestro inconsciente colectivo de la imagen que tenemos cuando caminamos por los barrios donde nacimos, por los barrios que visitábamos de chicos y las actividades que hacíamos. Creo que tiene que ver con eso, y lejos de una intención política. Es decir, nosotros como entidad de bien pública no tenemos la intención es inclinación urbanística, queda claro. Ahora vamos a volver sobre La Trocha, porque este medio han hecho notas, y lo ha dicho abiertamente en la radio, la importancia de una reestructuración también, y puede ser un lugar para convertirlo en una futura terminal de bus, con una entrada directamente desde la avenida Presidente Perón hacia ese lugar, sin transitar otras calles, por lo que significan bus de gran porte, colectivos de doble piso,
y una salida a la ruta 65, acomodando precisamente la Compairé y pavimentándola hasta esa salida para la traza que hace desde Junín precisamente hasta Mar del Plata u otros lugares. Pero bueno, está en el marco de una proyección no solo urbanística, sino también de crecimiento de la ciudad. Ariel Potente, arquitecto con no solo experiencia, sino con una visión también desde que era estudiante, porque lo hemos conversado en varias oportunidades sobre 9 de julio y demás. Otras ciudades, otros países, tienen una legislación de preservar lo que se llama el casco histórico, en función del turismo y conjuntamente con ello para resaltar esas raíces que dieron nacimiento a lo que fue la aldea, a lo que fue el pueblo, lo que se convirtió después en ciudad. 9 de julio carece de esa legislación. Somos nosotros bastante desaprensivos de eso en el caso de existir, y conjuntamente con ello ustedes desde los respectivos estudios, y en tu caso, Ariel, en tu estudio, también lidiar a veces con el cliente o aquel que te pide el trabajo precisamente en función de estos parámetros de urbanización. Buen día, Gustavo. Saludo a vos, a toda tu audiencia, teleaudiencia también. Mirá, en realidad 9 de julio tiene algún atisbo de legislación, ha habido algunos intentos. Por ahí, más que nada, lo que se necesita es trabajar seriamente sobre el tema y en forma sostenida en el tiempo, que eso es lo más difícil cuando vos tenés gobiernos de distintos colores políticos, que de pronto todos carecen de lo mismo, ¿no? Que generalmente se trabaja sobre lo inmediato. Entonces vos tenés el problema de la inmediatez, los problemas diarios de toda ciudad, y está perfecto que se atienda a eso en primer lugar porque son la urgencia. Pero también es cierto que se requiere de que tengamos políticas a forma inmediata, a mediano plazo y a largo plazo. Y en eso es donde tenemos el gran déficit del 9 de julio, tanto sea por parte de la dirigencia de los distintos partidos, como también por parte de la comunidad, que muchas veces no comprende o no le presta la debida atención a lo que son el legado que nos ha dejado el pasado a nosotros y el legado que nosotros le vamos a dejar al futuro. Porque recién hablábamos de la conexión Ciudad Nueva con 9 de julio, ha habido algunos intentos de hacer distintas intervenciones y nunca tuvimos éxito. Por otro lado, también tenés otras ciudades que demuestran que esto se puede hacer. O sea, si tomamos algo macro, digamos, Puerto Madero, cuando vos vas a Puerto Madero tenés todos los galpones que eran galpones del puerto, hechos por los ingleses, como fue los galpones, claro, como los galpones nuestros, son de la misma característica, y que fueron rescatados, y con una magnitud mucho mayor, si bien Buenos Aires no es comparable con 9 de julio, obviamente, pero eso se logra a través de lo que son planes a largo plazo, a mediano plazo, y con el criterio de lo que son cuestiones de Estado. Cuando hablas de cuestiones de Estado, vos decís, bueno, nosotros lo que necesitamos en realidad es decir, bueno, pongámonos de acuerdo en esto, nosotros lo queremos lograr. Y lo queremos lograr como comunidad, más allá del color político, porque cuando hablamos de política, o sea, vos hablas de política urbana, y no está mal hablar de política urbana. Por ahí está mal hablar de política partidaria urbana, tomando un enfoque único. Entonces lo que necesitamos es eso, que todos nos pongamos de acuerdo para trabajar en común por la comunidad, con políticas urbanas, políticas culturales, de educación, todo lo que hace a lo que es la comunidad. La comunidad, la sociedad, como decía Walter, la vamos a hacer todos, permanentemente lo vamos a hacer todos. Cuando vos ves el puerto de Rosario, Rosario tiene la particularidad de haber sacado el ferrocarril del centro, La Plata. El ferrocarril de La Plata, para quien conoce La Plata, llegaba a lo que era lo que hoy es el pasaje de Ardo Rocha, hoy está en 1,44. Ese tipo de medidas, por supuesto que no fueron de un día para el otro, fueron a través del tiempo,
con una actitud sostenida en el tiempo que logró que eso se pudiera hacer. Entonces, si esas cosas se pudieron lograr en otro lado, acá también se pueden lograr. Lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo y trabajar mancomunadamente con ese propósito. Vos recién hablabas de la trocha. Lo que ustedes plantean por ahí quizás sea una alternativa. Habría que estudiarlo. Por supuesto, no es una idea de un medio de comunicación o de un periodista en todo caso. Exactamente, es parte del urbanismo. Nosotros cuando decimos 9 de julio tenía la particularidad de ser, hablamos de años atrás, 20, 30 años atrás, 9 de julio tenía la particularidad de ser una de las pocas ciudades de toda la zona que tenía un plan urbano. Es la única que tuvo una revisión de ese plan urbano y surgió un nuevo plan urbano. Y en realidad el urbanismo o la ciudad es un organismo vivo. ¿Qué quiero decir? Que con que es vivo, es un organismo que crece y muta permanentemente. Y nosotros debemos estar abocados permanentemente a darle las soluciones y las revisiones a lo que ya está establecido para que eso tenga un desarrollo acorde, armónico y que nos permita tener una ciudad que sea orgullo para nosotros. Nosotros hoy tenemos el Parque General San Martín, por ejemplo, que es un parque espectacular, que es característica de 9 de julio y es patrimonio 9 de julio. Sí, es un sello distintivo. Exacto, eso no quita que alguno no quiera venir a ponerle una intervención que no corresponde. De hecho ya ha pasado, ha habido propuestas de otro tipo, que en su momento, vos lo recordarás, Gustavo, también luchamos bastante con el tema del Parque General San Martín y las actividades dentro de él. Bueno, como eso todo, o sea, en el fondo la cuestión pasa por lo mismo, decir, bueno, trabajemos mancomunadamente, sostenido en el tiempo, para lograr un 9 de julio mejor para todos. Y por supuesto eso va acompañado de legislación. Hay legislación vigente en distintas partes en distintas ciudades de la zona, en la provincia, en la nación, que bueno, tampoco es necesario ser muy creativo, simplemente tomando las referencias que tenemos y adaptándolas a lo que tenemos nosotros 9 de julio, se puede lograr. Bien. Maximiliano, la sociedad que presidís ha originado un debate, de hecho estamos hablando precisamente sobre ello. Si bien estamos en un mes particular, como es el verano, ustedes se pronuncian a fin de enero, estamos en los primeros días de febrero, ¿ya ha habido algún contacto con algún bloque del Consejo Deliberante como para empezar a conversar en una mesa de trabajo precisamente, independientemente de un año electoral, que no hay que descartarlo porque van a tener la cabeza más en el voto futuro agosto-octubre que en un proyecto de esta naturaleza, pero han tenido algún contacto como para sentarse, empezar a diseñar, voy a utilizar una palabra que no fue usada por ustedes, pero como política de estado urbanística o de urbanización a los fines precisamente de la preservación y el desarrollo futuro? Bueno, nosotros el día viernes de la semana pasada, que fue cuando publicamos esta nota abierta en nuestras redes y bueno, la difundimos en todos los medios, los cuales nos dieron la oportunidad de venir, de acercarnos a sus espacios y poder también expresarnos. Ese mismo día lo presentamos en la municipalidad, tanto dirigida al intendente como al Consejo Deliberante y a los presidentes de los 4 bloques. Pero bueno, por el momento no hemos recibido ningún contacto por parte de nadie. A ver, nosotros entendemos los tiempos que se manejan, cómo es la circulación de una nota, de una presentación o de lo que sea, y el tiempo que se maneja para poder contactar a alguien, cuestiones burocráticas, ¿no? No criticamos en el sentido de que, bueno, a veces hemos logrado de alguna forma con la municipalidad acercarnos, hemos realizado algunos trabajos gracias a que nos hemos acercado, hemos establecido una buena relación de alguna forma y nos han tenido en cuenta a veces. Se han logrado algunas cosas, desde algunos bloques también se han acercado, también del Consejo Deliberante, pero bueno, este no es el caso, nos preocupa porque es un caso que urge de ser atendido, porque como decía hoy, tanto tiempo en desuso ese espacio derivó en que, bueno, en este incendio, como también
el desuso de la trocha, por ejemplo, derivó en la toma, etc. Eso sucede cuando estos espacios que son nuestro patrimonio, se dejan de atender, por más que no tengan llegada directa en el sentido de que pertenecen a otras empresas, pero bueno, son parte de 9 de julio, y el ser parte de 9 de julio significa que la dirigencia política debe preocuparse para poder llegar de alguna forma a buscar posibles soluciones. Así que bueno, por el momento no hemos tenido ningún contacto, estamos esperando, siempre suelen contactarse con nosotros, este no ha sido el caso, así que bueno, seguiremos esperando con paciencia. Mientras tanto nosotros seguimos moviéndonos por nuestro lado, yendo a los medios, siguiéndonos juntando nuestras reuniones para ver cómo seguir trabajando. Estaba en los planes realizar una convocatoria al intendente, quizás considerando que la nota no era suficiente, elevar una convocatoria directa, digamos, como para de alguna forma ejercer presión y tratar de llegar a tener algún contacto y poder plantear nuestro punto de vista para que aprovechar que este momento, lamentablemente aprovechar esta desgracia, o estas desgracias siempre lo positivo que tienen, y no quiero que suene feo, pero lo positivo que tienen es que son una oportunidad de decir, bueno, date cuenta o dense cuenta de que ahora de que algo no se hizo o que nada se hizo y que hay que hacer algo. Entonces, aprovechar para que no se pierda más, digamos. Recuperar lo que se perdió de alguna forma y lo que todavía tenemos que podemos cuidar, tratar de cuidarlo para que no suceda con lo otro, que sea un golpe para poder abrir los ojos y decir, que no nos pase de vuelta, porque... Y poner manos en la obra. Hablando. Y poner manos en la obra, sí, porque... hoy hablabas del urbanismo como herramienta política. Preservar el patrimonio es cuidar la ciudad que es de todos, educar para que lo que es de todos sea cuidado. No solo, cada uno tiene su rol. Nosotros como sociedad de arquitectos, otras entidades tienen su rol desde su espacio y desde sus actividades. La municipalidad y los dirigentes políticos tienen su rol, que quizás son también los más importantes, pero me refiero al tema de la educación para que la gente, el pueblo de 9 de julio, también cumpla su rol con las herramientas que tenga, pero sí cumplir el rol de decir, bueno, esto es nuestro y lo cuidamos, porque es de todos. No es, si bien legalmente quizás sí, es del ferrocarril, porque son terrenos federales, le corresponde a la municipalidad y también no está exenta de responsabilidades porque está dentro de la ciudad que ellos gobiernan. Entonces no es algo que no está, que los Maximiliano, pero utilizando esto que estás diciendo, si uno camina por ahí, la gente lo está pensando, ese espacio cuando transita desde Ciudad Nueva hacia el centro, del centro Ciudad Nueva, uno camina por ahí y no está pensando precisamente si eso es federal, de quién es. Está pensando en que hay un pasto que trae mosquitos, que puede traer dengue, que hay que cortarlo, está pensando en ese cuidado. Y no está mirando eso, la pertenencia en todo caso, sino la necesidad para que se circule adecuadamente. Por eso entiendo tu mensaje, que es muy importante y que nos alcanza absolutamente en la responsabilidad que cada uno tenemos en la comunidad. Walter, la pregunta es, ¿cómo empezar en un proyecto de estas características? Yo me imagino, voy a tu estudio, te cuento una idea a desarrollar, tomas un papel, un lápiz y decís, bueno, lo puedo hacer en escala hombre, a partir de ahí tomo un punto de referencia, este lote está mirando al norte, está mirando al sur, está mirando al noreste, a partir de ahí las entradas de luz y demás. En el contexto de lo que estamos conversando, poner el plano sobre la mesa de toda la ciudad y el punto de arranque podría ser precisamente esto donde está este conflicto a la luz del siniestro del otro día, y sobre eso empezar a desarrollar el resto. ¿Puede ser ese un punto? Mira, lo que es la planificación urbana, por ahí se aborda distinto a lo que es la problemática de un cliente que viene y te plantea una necesidad. En este caso el cliente es la ciudad.
Correcto. Es decir, la buena práctica profesional va de la mano de la comprensión profunda de la necesidad. Es decir, y ahí te lo llevo al terreno del proyecto pequeño de una vivienda. Cuando una persona viene con la necesidad de una vivienda, se atiende hasta quién es esa persona, qué historia tiene, como para poder proponer algo que uno sabe que a esa persona le va a servir. Entonces, en eso está la escala económica, está la escala, todo tipo de análisis. Se charla mucho con la persona para lograr una arquitectura que la contenga y que sea el lugar preferido de esa persona, porque está hecha a su nivel. Por decirte, el arquitecto termina siendo un acompañante en el proceso de creación de su propio mundo, de su propia respuesta. Sale junta la respuesta con el cliente. Entonces, es decir, el cliente, digo yo, la persona que el necesita. vecino. Entonces esa persona, de buena primera, la obra se termina y empieza a transcurrir, pero sola. El arquitecto queda de lado para embarcarse en otra vivienda, en otra problemática, en otra necesidad que tiene que ver con otra persona. Entonces son como son coautores de ese proyecto, de esa respuesta de necesidad. En este caso, el plan urbano, si bien tiene otras connotaciones, no deja de ser algo parecido. Es decir, hay que charlar mucho con el pueblo, hay que ver la necesidad que se tiene, hay que consensuar. Cada pueblo, es decir, cada localidad tiene sus distintos jugadores, entonces empiezan a aparecer no solamente la necesidad concreta de atacar a un lugar, sino pensar algo colectivo. Y pensar algo colectivo es precisamente esta dinámica de, en principio, ponerse en contacto para trabajar interdisciplinariamente. Esta actitud sostenida en el tiempo que hace hincapié Ariel tiene que ver con eso. Es decir, hay que tomar el tema y empezar, porque es una política a largo plazo. Entonces, sí o sí, no podemos pretender decir, bueno, ahora nos juntamos, listo, ya lo resolvimos. No va a ser así. Es decir, la ciudad, como bien dice Ariel, es un organismo vivo y va mutando, va creciendo, entonces un plan te conduce y queda, como quien dice, por su naturaleza de plan urbano, todos los demás jugadores van a ir siguiéndolo. Es decir, amén de que hoy esté uno violeta, otro rojo, otro, no sé, azul, qué sé yo, naranja, van a ir pasando, pero el plan precisamente es rector y es el que maneja la manera de crecer urbanamente bien. Hoy por hoy, es decir, la pregunta es muy amplia porque la respuesta es muy amplia. Bien, pero se entendió. ¿Cuál puede ser una suerte de tip o disparadores precisamente para que se empiece a poner en marcha una iniciativa de estas características y que involucre desde los poderes del Estado municipal, como si también a las instituciones y a los vecinos en su conjunto? Mira, los disparadores por lo general son siempre los mismos. O sea, la desgracia esta de la pérdida o la destrucción de este galpón, este depósito de ferrocarril fue un disparador. De alguna manera fue un disparador, por eso estamos acá y genera este primer debate. Pero en realidad los disparadores son, lo más importante es primero que los distintos bloques del Consejo Deliberante, los distintos partidos políticos del 9 de julio, tomen conciencia de esto y a partir de eso cada uno tiene su gente, sus afiliados o su gente cercana que son asesores en lo que ellos entienden que se debe hacer. No todos vamos a coincidir y eso no deja de ser bueno porque de la diversidad sale lo mejor, no cabe duda. Entonces, ese es el primer disparador. Posterior a eso tenés algunos ejemplos para tener en cuenta. Nosotros tenemos algunas cosas que se han hecho que son rescatables y que hay que puntualizarlos. El caso de lo que era el edificio de la cooperativa que pasó a ser hoy el Museo de 9 de Julio.
un hecho rescatado y que creo que es un sano ejemplo para que todos veamos qué es lo que se puede lograr. Ese ejemplo, acompañado de lo que es la actitud, y quiero resaltar... Sí, perdón, pero hay uno frente a la plaza que en un edificio emblemático lo rescata un banco en su estructura y en su esplendor. Sí, bueno, ahí tenés. El caso del Banco Santander también es rescatable, es muy loable la actitud, pese a que tampoco fue voluntaria, o sea, de alguna manera se le exigió eso, se le exigió que respetaran la fachada desde el municipio, por una actitud a tiempo del municipio. Lo mismo pasó con el tema del edificio de la cooperativa, fue una actitud a tiempo del edificio, porque en su momento Obras Sanitarias planteó que iban a hacer galpones y demás, y la idea primaria era demolerlo. A partir de eso se movió el municipio y lograron que no se demoliera y que pasara a ser lo que hoy es el museo. Esas son las cosas que nosotros necesitamos. En esos casos llegamos a tiempo, en el caso del ferrocarril no llegamos a tiempo. Pero bueno, para no tener que andar lidiando con todas estas cosas sobre la marcha, lo que necesitamos es tener actitudes previas que impidan que se llegue a esa instancia. Claro. ¿Cuáles son las actitudes previas? Legislar. Entonces vos decís, legislar y tener algo sostenido en el tiempo de control, porque también es como todo, o sea, la legislación mucha está, de muchas cosas, el 9 de julio hay legislación que no se cumple. No vamos a ahondar porque conocemos 1000 casos de cosas el 9 de julio que no se cumplen, desde la motito con casco hasta el andar en contramano y... Sí, bueno, fíjense ustedes, hoy estamos con un hecho muy triste. En la madrugada fallece un muchacho de 24 años en un hecho vial, sin casco y además en su moto sin dominio. Claro. Lo que hace pensar, y esto pido disculpas a la familia, no la quiero molestar, lo que hace pensar que hasta andaría sin la luz reglamentaria, como pasa en mucha gente, que no usan el dominio en la moto y tampoco usan la luz. Bueno, es un tema cultural. Sí, claro. Es un tema cultural y es lamentable, muy lamentable por la familia, muy lamentable, porque además no es la única familia que le ha pasado eso y hay mucha que hoy sufre todavía. Vemos las estrellas amarillas por todos lados y la verdad es tristísimo que nos pase estas cosas, cuando en realidad nosotros tenemos elementos para poder paliarlo, porque si hablamos del tema concretamente de los accidentes, nosotros tenemos que de alguna manera empezar a trabajar seriamente en cómo lograr que las motos circulen con casco, pero aparte de eso, de que sepan, que tomen conciencia, y además de eso brindar los elementos que hagan que eso también no suceda, porque cuando te digo esto me refiero en el mundo nosotros tenemos transportes públicos subsidiados que evitan que la gente ande como andan acá, la madre con 2 chicos arriba de la moto, que la llevan a la escuela porque no pueden pagar un remis todos los días para llevarlo y traerlo. Entonces, mucho más que eso, bueno, hasta 6, 5. Por eso, bueno, ese tipo de cosas son evitables. Claro. Pero bueno, hay que trabajarlo seriamente desde los lugares que corresponden. ¿Cuáles son? Consejo Deliberante, Poder Ejecutivo Local. Necesitamos que se tome conciencia de estas cosas y necesitamos que se trabaje seriamente y sostenido en el tiempo en esto, porque nada es fácil, pero nada es imposible también. Bien. Entonces cuando vos decís cómo se abordan estas cosas se abordan con estas actitudes. Y vos tenés, para empezar, tanto sea en urbanismo como en patrimonio, hay distintos elementos y ya está preestablecido cómo abordarlo. Bien. Hay planes que ya están establecidos cómo abordarlo. Cuando nosotros tuvimos el primer plan, en el segundo plan vino David Kulbiok, que era un arquitecto urbanista de la Universidad de Buenos Aires, trabajó junto con la comunidad de 9 de julio, trabajó junto con los arquitectos de 9 de julio en ese momento y revimos un plan primario que existía, un plan urbano. Eso fue hace muchos años, tuvo muchos parches, pero bueno, se necesita también rever un montón de cosas. En la provincia está el Departamento de Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, esos también trabajan junto con los municipios. El tema es tener dentro del municipio gente destinada exclusivamente a esto, trabajando seriamente en esto y en forma sostenida en el tiempo.
Por eso yo cuando escucho que decimos, no, parece que cuando hablamos de política todo el mundo tiembla, porque enseguida cree que... Se lo pone en lo partidario. Lo pone en lo partidario, no es lo partidario, no es lo partidario, es política urbana, es política patrimonial, es política cultural, es política, qué sé yo, sanitaria, educativa. Cuando vos hablas de todas esas políticas, trasciende los partidos políticos. Necesitamos tener políticas concretas de acción para la ciudad, más allá del partido político. Por eso necesitamos enfocarnos en las distintas herramientas que tenemos y fundamentalmente en formar los grupos de trabajo. Yo te voy a decir, por ejemplo, una cosa que yo hoy destaco, que lo veo que día a día va tomando una dimensión interesante. La parte histórica de 9 de julio, con un señor llamado Yacoris, hoy en día, es una persona que vos ves que trabaja permanentemente en silencio y va agrupando a gente, y hoy en día la historia de 9 de julio tiene otra dimensión. Pero tiene otra dimensión porque hubo gente trabajando en forma permanente en eso y que la visibilizó el tema de la historia de 9 de julio. Nosotros tenemos que visibilizar los problemas, como son estos, para poder empezar a trabajar en ellos seriamente con gente abocada a eso en forma permanente. Bien, bueno, el debate a partir de ahora está en marcha. Veremos cómo se puede continuar, que no quede precisamente en una charla de un medio de comunicación, sino por el contrario, que este sea la rampa de lanzamiento para ponernos a trabajar. Nos incluimos en la parte que nos corresponde, a los fines de trabajar seriamente en estas iniciativas que la Asociación de Arquitectos 9 de Julio tiene para el bien, no solo del patrimonio, en este caso histórico, cultural también, sino en lo urbanístico y desarrollarlo en consecuencia para una mejor ciudad en crecimiento y en esplendor. Queremos agradecerle el gesto que han tenido al presidente, en este caso Maximiliano Núñez Nani, al secretario, a Walter Torres y al arquitecto Ariel Potente, por estas consideraciones y disparadores precisamente para que esto se ponga en marcha. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, gracias Gustavo por invitarnos. Gracias, Gustavo.